asesino para transformarlo en un portavoz del mensaje de la vida. Así que no es ninguna sorpresa que los judíos en Damasco, cuando vean esto, respondan como vemos en el versículo 21 diciendo: pero no era este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y que se supone que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Estaban perplejos, no se lo podían creer, sus ojos no daban crédito a lo que estaban viendo, estaban llenos de incredulidad, asombrados. De la misma manera que aquellos que vivían en Nazaret, cuando vieron a Jesús predicar y hacer sus milagros, dijeron: ¿pero no es este el hijo de José y de María? ¿Cómo es que? Pero si aquí están su hermano y sus hermanos, ¿cómo es que hace estas cosas? Esa incredulidad que rechazó el mensaje de Cristo es la misma incredulidad que manifestaron estos judíos en Damasco y rechazaron el mensaje que traía Pablo también acerca de Cristo. Lo que estos judíos no fueron capaces es de discernir el impacto que el Evangelio había tenido en la vida del apóstol. El impacto que el encuentro con Jesús de camino a Damasco tuvo en él. Ahora el apóstol pertenecía al grupo de aquellos, como se define en el versículo 21, que invocaban su nombre. Es decir, que declaraban que Jesús es Dios. La misma declaración que antes hacía hervir la sangre del apóstol. Ahora es la misma declaración que lo motiva a ir hasta los confines de la tierra, predicando que Jesús de Nazaret es Dios. El mismo evangelio que escuchó Saulo fue el mismo evangelio que nosotros hemos creído. Si tú eres salvo, has creído este evangelio. El mismo Cristo que predicó Saulo o Pablo ya es el Mesías a quien nosotros también predicamos. El mismo Salvador que le salvó es el mismo Salvador que nos ha salvado a nosotros. Es el mismo mensaje, es la misma persona. Así que al igual que Pablo, si Jesús es Dios y nos ha salvado y le conocemos y le amamos, debemos predicar a Cristo al mundo que nos rodea. Si Pablo no pudo callarse, si Pablo no pudo dejar de decir que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Salvador del mundo, el único que puede dar perdón por los pecados, el único que puede reconciliarnos con el Padre, el único que abre las puertas al trono de la gracia. Si Pablo no pudo callarse ese mensaje y tú has creído en el mismo mensaje, ¿por qué te callas? Tampoco podemos callarnos. Tampoco podemos callarnos. Si queremos impactar al mundo, la única manera es predicando este mensaje. En este pasaje encontramos una segunda acción necesaria. Y es que vamos a impactar al mundo si peleamos por el Evangelio. Hemos visto que impactamos al mundo si predicamos el Evangelio. Y ahora en el versículo 22, si peleamos por el Evangelio. Vamos a leerlo una vez más. El versículo 22 dice así: pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que además peleó por la verdad del mensaje acerca de Cristo. El apóstol seguía fortaleciéndose en la predicación de este mensaje, de tal manera que confundía a los judíos en Damasco, quienes rechazaban la divinidad de Jesús, quienes rechazaban que Jesús fuese el Hijo de Dios. O sea, lo que está diciendo este versículo es que Pablo crecía cada día en el poder del Espíritu. Mirad la ironía, el mismo Espíritu que dio poder a Esteban, hombre del cual Pablo aprobó su asesinato. Ahora es el mismo Espíritu que fortalece a Pablo. Y lo fortalece en el conocimiento de las Escrituras. Le está dando crecimiento de conocimiento del mensaje del Evangelio. Hasta tal punto que los propios judíos, quienes también conocían las Escrituras del Antiguo Testamento, se quedaban sin argumentos. Estaban confundidos. Y la idea que transmite esta palabra de estar confundido no es o mejor dicho, comunica la noción de enfadarse. No es que los judíos estaban escuchando a Pablo y dicen: curioso,
nunca pensé, pues qué buen punto haces. Sino que lo que estaban pensando al estar confundidos era, pero ¿cómo se atreve este a decir que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? ¿Quién es este? Estos hombres de Damasco se desesperaban con Pablo, se estaban tirando de los pelos, le volvían locos de los nervios, no sabían qué hacer con él, no sabían cómo dejarlo sin argumentos, no sabían cómo hacer que se callase la boca. Sus palabras no eran suficientes para contrarrestar la enseñanza del apóstol. El apóstol, fortalecido por el Espíritu, desde el Antiguo Testamento, que era la escritura que tenía, defendió que Jesús es el Hijo de Dios. Tristemente, los judíos, en vez de someterse a esta verdad y creer en el Evangelio, crujieron sus dientes contra él, rechinaron sus dientes de ira contra él, y lo acabaron odiando hasta tal punto que intentaron matarlo. Fijaros cómo sigue el relato, no leemos los versículos, los leo, versículos 23 al 25, dice: después de muchos días, hablando de los mismos judíos en Damasco, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún, fijaos, el deseo que tenían de matarlo, que aún vigilaban las puertas día y noche, todo el tiempo, con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura a la muralla, bajándolo en una canasta. Pero Pablo aún así no se amedrentó. Sabía que su vida estaba en juego por causa del mensaje que estaba predicando. Pero él continuó predicando y peleando por la verdad del Evangelio. Los judíos creían en Dios. Los judíos tenían la palabra de Dios, tenían la ley, tenían la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál fue su error? ¿Cuál era el problema de estos judíos? ¿Una visión distorsionada de Dios? No. ¿Una visión distorsionada de la ley? Tampoco. ¿Una visión distorsionada de la Escritura del Antiguo Testamento? No. Tenían una visión distorsionada de Cristo. Tenían una visión equivocada de quién es Jesús. Por lo tanto, su evangelio era un falso evangelio. Un evangelio que los iba a llevar al infierno, porque negaban que Jesús de Nazaret fuese el Hijo de Dios. Negaban la divinidad de Jesucristo. Si no poseemos la perspectiva correcta de quién es Jesús, no vamos a poder ser salvos. Y esa es la razón por la que Pablo peleó por esta verdad. Porque las consecuencias de perder o alterar el mensaje acerca de Cristo son catastróficas. Tienen consecuencias, tienen un valor eternal o eterno. Y el apóstol estaba dispuesto a dar su vida con tal de preservar la pureza del Evangelio. Para él no suponía un esfuerzo, un sacrificio. Él estaba convencido de que tal sacrificio valdría la pena, y lo ha demostrado a lo largo de su vida. Las cadenas y las prisiones y los azotes y el apedreamiento que sufrió por causa del Evangelio, de no solo predicarlo, sino de defenderlo, de luchar por él. Todas las epístolas que tenemos una y otra vez vuelven a la pureza del Evangelio. A los Gálatas dice: oh Gálatas insensatos, pero ¿quién os ha convencido para dejar de caminar como habéis venido a él? ¿Qué os ha trastornado del Evangelio? Luchando y peleando por el Evangelio. Aunque eso supuso un sacrificio enorme para él. Qué diferente es la situación hoy en día. Vivimos realmente un momento histórico y gracias a Dios que nosotros vivimos en este momento histórico. Porque en todo Occidente, tanto Europa como el norte del continente americano, sucede que algo que no se ha dado hasta ahora, que es la libertad religiosa. No se nos persigue por nuestra fe, es cierto, a lo mejor alguna gente se ríe o se burla, pero no hay una posición oficial desde el gobierno para perseguir a los cristianos por causa de nuestra fe. Tenemos libertad para predicar el Evangelio. No se nos amenaza con la muerte, nadie está al acecho día y noche a las puertas de la ciudad para matarnos. No tienes que salir del ascensor con miedo abriendo la puerta poco a poco a ver si alguien está allí agazapado porque tiene un cuchillo en la mano porque quiere sacarte la vida porque eres evangélico. En los 2000 años de historia de la Iglesia, la época en la que estamos viviendo es la época de mayor libertad para predicar el Evangelio. Esto nunca antes sucedió.
Y en vez de estar empapelando las paredes con el nombre de Cristo, en vez de subirnos a la torre más alta de la ciudad y gritar, Cristo salva, arrepentíos y creed en Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, en vez de aprovechar cada oportunidad en el trabajo, con nuestras familias, con nuestros amigos, en todo momento, para llevar la conversación al Evangelio, buscamos qué es lo políticamente correcto. Buscamos no ofender. Buscamos no pelear por el Evangelio. Buscamos no predicar el Evangelio. Quiero leeros parte de una entrevista que le hicieron a un supuesto pastor en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Cada domingo, cerca de 50.000 personas se congregan para escuchar a este hombre predicar. Y el entrevistador le pregunta, esto es parte de la entrevista, le dice, ¿es difícil vivir la vida cristiana? Esto es un programa de televisión muy famoso hace años en los Estados Unidos. ¿Es difícil vivir la vida cristiana? Y este predicador, este pastor contesta, no creo que sea difícil, a mí me va muy bien. Pero, dice el entrevistador, tú sigues normas, ¿no es cierto? Entonces no tiene que ser fácil, a nadie nos gusta seguir normas. Entonces, este predicador dice, bueno, no tengo reglas, aunque bueno, debo vivir una vida de integridad, no ser egoísta, ya sabes, ayudar a otros. Entonces el entrevistador, por cierto, este predicador, este pastor, se llama evangélico como nosotros. El entrevistador le dice, ¿te refieres entonces a que necesitamos hacer buenas obras para ser salvos? Se lo deja en bandeja para predicar el Evangelio. Y el predicador contesta, no lo sé. ¿Qué quieres decir con eso? A lo que el entrevistador le dice, lo digo porque en el programa, hablando de otros predicadores que tuvo, en el programa tuvimos a pastores que enseñaron que las obras no te salvan. Simplemente crees o no crees. Si crees en Cristo, entonces vas al cielo. Si no crees en Él, no importa lo que hayas hecho, no entrarás en el paraíso. Entonces, este famoso pastor contesta, sí, no sé. Probablemente haya un punto intermedio. Yo creo que si crees en Dios, si conoces a Jesús, vas a hacer buenas obras. No tiene sentido decir que soy un cristiano y nunca hacer nada. Entonces el entrevistador, que era muy listo, dice, entonces ¿qué pasa con un judío y un musulmán? Ellos también hacen buenas obras, pero rechazan a Cristo. Entonces el predicador responde, ¿sabes? No me atrevo a decir quién va al cielo y quién no va, no lo sé. Entonces el entrevistador, ahí empujándolo en una esquina, dice, pero si tú predicas que para ir al cielo tienen que creer en Cristo, entonces los musulmanes y los judíos que lo rechazan están equivocados, ¿no es cierto? Y finalmente responde este predicador, bueno, no sé si están realmente equivocados. Y fijaos la razón que da. Pasé bastante tiempo en la India con mi padre. Y es cierto que no conozco todos los entresijos de su religión. Pero sé que aunque practican el hinduismo, aman a Dios. No lo sé. Sabían que eran sinceros. Así que no lo sé. ¿Cómo es que no lo sabes? ¿Cómo te atreves a llamarte predicador del Evangelio de Cristo Jesús y no saber cómo se va al cielo? Y no saber que un hinduista no puede ir al cielo. La Biblia es bien clara al respecto. Hechos 4:12, un versículo que todos conocemos. En ningún otro nombre que no sea Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, en ningún otro nombre, en ninguna otra persona hay salvación. Sea budista, sea hinduista, sea lo que sea. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El mensaje del Evangelio es un mensaje exclusivo, no inclusivo, no es tolerante. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo Cristo Jesús. Si tú no crees en Él, no vas al cielo. Si tú rechazas que Jesús es el Hijo de Dios, no vas al cielo.
digo que arrepiéntete y cree que Él es el Hijo de Dios, para que puedas estar en el cielo con nosotros, gozándonos para el resto de la eternidad. A Pablo también le hicieron una entrevista, al apóstol Pablo, no en televisión, pero le hicieron de hecho varias entrevistas. Y en su caso no fue entrevistado por un profesor, un presentador famoso, sino que fue entrevistado por los hombres más poderosos de su época. Varios gobernadores, varios reyes, y en última instancia, estando en cadenas, cuando su vida estaba en juego, el que le entrevista es el mismo César, el emperador del Imperio Romano. Le entrevista acerca del Evangelio. Pero a Pablo le dio igual. Pablo no se avergonzó. Pablo no quiso hacer el mensaje atractivo a César o atractivo a Félix. Pablo no quiso hacer el mensaje atractivo a los judíos de Damasco. Él quiso presentar al Cristo que sana, aunque eso podía suponer su vida. Él, su única preocupación no era que la gente se avergonzase de él, no era que se preguntasen, ¿qué dice este hombre? Sino que lo único que le preocupaba era que Cristo Jesús, Dios y Señor, resucitado entre los muertos, exaltado por el Padre a su diestra, por encima de todas las cosas, que esa persona no se avergonzase de Pablo. Por eso él no tuvo ningún reparo en predicar ante el mismo César el Evangelio de Cristo Jesús. Pablo sabía que el poder de la salvación estaba en el Evangelio y no en él. De hecho, fue el apóstol quien escribió un versículo que conocéis muy bien, Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. ¿De quién? De los judíos primero, pero también de los gentiles, también de nosotros. En otras palabras, solo en el verdadero mensaje del Evangelio se encuentra el impacto, el poder que necesitamos para impactar al mundo. Es el único mensaje que puede transformar nuestra sociedad. Es el único mensaje que puede transformar las vidas de las personas que nos rodean. No es la retórica, no son los argumentos que puedas dar, no son las técnicas, los programas que utilices, sino que es la belleza de Cristo Jesús predicada en el Evangelio. Así que si el poder está en este mensaje, necesitamos predicar este mensaje. Pero nuestra responsabilidad debe ser pelear por la pureza del mensaje. Mantenerlo puro. Pablo lo tenía bien claro. Si fue Cristo quien impactó su vida y la transformó, entonces va a tener que predicar a este Cristo. Y su mensaje no se centraba en lo bueno que es el hombre, ni mucho menos. Y tampoco en lo que podemos recibir al ser salvos, que es cierto, recibimos muchísimas bendiciones. Sino que realmente, para evitar distracciones, Pablo llevaba a su audiencia al centro del mensaje, que es Cristo Jesús. Fijaos al final del versículo 22, cuando dice, demostrando, hablando de los judíos que estaban en Damasco, cuando los confundía. ¿Y cómo los confundía? Porque hacía esto, demostrando que este Jesús es el Cristo. Una vez más, hablamos del mismo Jesús que mencionábamos antes. Y esta frase está diciendo que Jesús de Nazaret es el Mesías. Es decir, es el ungido del que se profetizaba en el Antiguo Testamento, que vendría para reinar. Y esta expresión alude al Salmo 2, al versículo 7, que no vamos a leerlo, pero es una cita de ese Salmo. Y Pablo está diciendo que Jesús es la persona a la cual se hace referencia en el Salmo 2:7. Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Rey ungido que va a recibir el dominio sobre toda la creación. Por lo tanto, Pablo, al proclamar que Jesús es el Cristo, lo que está afirmando es que Jesús de Nazaret, el hombre que estos judíos crucificaron y que Dios resucitó con poder entre los muertos, es el Rey y Señor del universo. Él es el Mesías, a quien Dios dará el trono de David para siempre. Su gobierno será perfecto. Su gloria va a ser proclamada a todas las naciones, a todas las criaturas. El mensaje del Evangelio no es un mensaje cualquiera, sino que tenemos el testimonio excelso y sublime de las glorias del Rey Cristo Jesús. El Evangelio se trata única y exclusivamente de Jesús, porque fue Él quien llevó nuestros pecados
en el madero. Fue Él quien sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Solo su sangre pudo satisfacer las demandas de un Dios santo y justo. Solo Él nos da la nueva identidad que tenemos en Cristo. Hace que pasemos de ser enemigos de Dios a ser no solo amigos de Dios, sino hijos adoptados por el Padre. En Cristo, porque Él es el primogénito de entre los muertos, tenemos la certeza absoluta de nuestra resurrección. La muerte no tiene la última palabra. Es a Jesús resucitado a quien esperamos ansiosamente, anhelamos que vuelva desde los cielos, que ponga su pie en esta tierra, que establezca su reino visible en esta tierra y que reinemos juntamente con Él. Fue este Jesús de Nazaret el que abrió las puertas a Dios Padre, y ahora podemos estar seguros que nada de lo creado nos separará nunca jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada de la creación tiene ese poder si tú estás en Jesús. En Cristo somos declarados justos. Tú y yo, personas que continuamos pecando. Todos esta mañana estoy seguro que hemos pecado antes de venir a la iglesia. Pues Dios nos ve perfectos en Cristo Jesús. En Él somos declarados lo que aún no hemos llegado a ser. En Él somos perdonados y en Él seremos glorificados. Ya no solo será una declaración de justos, sino que seremos justos. Llegará el día cuando nunca más pecaremos, cuando nunca más luches con ese pecado de muerte y la tentación. El pecado ha sido derrotado, la muerte ha sido vencida, el enemigo de nuestras almas ha sido destruido, y todo gracias a la obra única y exclusiva de Jesucristo, el Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías. Él y su obra es lo que nos ha traído de muerte a vida, lo que da gozo a nuestras vidas, lo que da seguridad, lo que trae alegría, lo que nos motiva a seguir caminando en obediencia, lo que nos da esperanza en esta tierra que está dominada por el pecado. El Evangelio es el mensaje más glorioso jamás dado al hombre. No tenemos ninguno de nosotros, ningún otro ser humano, nadie que pise esta tierra tiene el derecho a manipular o alterar esta verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Es nuestra responsabilidad predicar este Evangelio. Es nuestra responsabilidad pelear por la pureza de este Evangelio. Es interesante que el apóstol no lo adoptó a su audiencia. Estaba con judíos, tenían el mismo trasfondo. Todos entendían lo que era el Dios del Antiguo Testamento y la promesa del Mesías. Y él podía adornarlo de alguna forma que no fuese tan ofensivo, que no los enfadase, que sus dientes no rechinasen. ¿Y qué es lo que hace? No, es fiel al Evangelio. Jesús de Nazaret, a quien crucificasteis, es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el único que salva. Nosotros, de la misma manera, no podemos adaptar el mensaje a nuestro contexto. Vivimos en un mundo posmoderno y relativista. Un mundo en el que tan pronto como dices, solo hay un camino, te tachan de fanático y orgulloso. Un mundo en el que uno no puede tener convicciones sin que le digan que es un creído. Un mundo en el que rechaza una única verdad, un único camino y una única vida. Ese contexto que nos ha tocado vivir es el mundo que tenemos que impactar con la verdad de que, ¿sabes qué? Estás equivocado. Solo hay una verdad. La verdad de Cristo Jesús es la única que te puede salvar. Tenemos que predicar que Jesús no era un mero hombre, era el Dios encarnado. Jesús no vino para inspirarte. Jesús vino para salvarte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por esa misma razón
que Dios declara a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Que confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesucristo es Señor. El mensaje del Evangelio no es popular. Va a ofender a la gente, no le va a gustar escuchar esta verdad. Pero no importa, porque el mismo Espíritu que fortaleció a Esteban y le dio valor ante los ceratenienses y los alejandrinos, ese mismo Espíritu que fortaleció al apóstol Pablo y le dio valor ante los judíos de Damasco y el mismo emperador, ese mismo Espíritu que a nosotros nos da valor para predicar y pelear por el Evangelio. La misma palabra, el mismo mensaje que utilizó Pablo y que Dios usó para transformar al imperio de Roma, es la misma palabra, el mismo mensaje que tenemos hoy nosotros en nuestra Biblia, por el cual podemos impactar a nuestra sociedad. Así que no tenemos excusa para ceder ante las presiones sociales. Da igual si la gente se ríe o se burla de nosotros, si nos menosprecian, o incluso si llega el momento, y espero que no, pero si llega el momento en el que nos maten por predicar el Evangelio. Que el mensaje que proclamamos acerca de Cristo sea igual de glorioso que el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Porque solo así vamos a poder ser instrumentos en las manos de Dios para impactar el mundo. No nos llamemos evangélicos simplemente porque es nuestra tradición histórica, que es buena, no hay nada malo en ello, o porque queramos diferenciarnos de los católicos, lo que tiene sentido. Pero sino realmente que nos llamemos evangélicos, porque predicamos y peleamos por el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio bíblico. Que nuestro amor por Él sea tan grande, que nos consuma tanto, que nos sea imposible callarnos, que nos sea imposible no decirles a la gente: mira qué glorioso es este Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Concluyo con las palabras de un escritor del siglo XIX, J.T. Rana se llamaba, que resume la esencia de lo que hemos intentado ver esta mañana, que dice, Tito: no tenemos ningún derecho a darle a los hombres algo diferente que no sea el Evangelio puro de Cristo. Un Evangelio sin mezclas ni adulteraciones. El mismo Evangelio que predicaron los apóstoles. Fin de la cita. Una última cosa. Y con esto ya termino. Si Cristo no es hermoso para ti, si tú no has visto la belleza de Cristo Jesús y su gloria en el mensaje del Evangelio, si no has sido cautivado por la verdad de un Salvador tan magnífico, el único Salvador, entonces debes saber que ahora mismo estás de camino al infierno. Es el futuro que te espera. Pero también necesitas saber que porque el Padre amó de tal manera al mundo, hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser tarde, esta tarde puede ser tarde, en una hora puede ser tarde. Ahora, en este instante, es el momento de la salvación. Así que te pido, te suplico, te insto a que te arrepientas y creas que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, el único Salvador de nuestros pecados. Oremos. Padre, trae salvación. Solo tú puedes salvarme. Que el Evangelio tenga fruto y que tu palabra lleve fruto. Señor, como creyentes, ayúdanos a profundizar en las grandezas de este mensaje, a estar tan cautivados por la salvación que hemos recibido, que no podamos callarnos este Evangelio. Ayúdanos a predicarlo y ayúdanos a darnos el valor que necesitamos tantas veces para pelear por él. No permitas que estemos dispuestos a comprometerlo o transigirlo simplemente para agradar a nuestra sociedad. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que nos ayudes a perseverar fielmente en tu verdad hasta el último día. En tu santo nombre. Amén. Después de escuchar este glorioso mensaje, cantemos, hermanos, gloriosamente también. No sé qué, vamos a